Damos aquí la bienvenida también aquí a otros participantes que se unen. Bienvenidos aquí, compañeros. Pues bueno, ya estamos ahorita en la grabación y bueno, entonces pues vamos aquí a empezar, como siempre, poniéndonos en contexto, ¿verdad? Entonces, pues ya vimos la semana anterior, hablamos aquí de la evaluación en la psicología del deporte. Y bueno, ahora tuvimos nuestra tarea de la guía de evaluación. Y posteriormente, pues bueno, ya ahorita nos toca pasar a la semana 8 de nuestro curso. Y semana 8, ¿qué dice? Principios generales de intervención en la psicología del deporte. Tipos de intervención, aspectos éticos. Y luego en la tarea, investigue y presenta un video de creación grupal, solo que pues como mencioné ahí en la plataforma, lo vamos a trabajar ahorita de manera individual, para ya me quedaré después para aclarar dudas acerca de la tarea. Donde hay un ejemplo de intervención psicológica en la vida de un deportista y comparte el enlace en foro de discusión. También lo del foro lo vamos a dejar para otra ocasión. ¿Okay? Entonces, bueno, compañeros, pues sí, ahorita estamos y pues vamos a pasar un poco ya a la parte que nos atañe, para ver aquí la teoría. Entonces, bueno, hoy vamos a ver ya el enfoque de la intervención. Vamos a tener una idea, ¿verdad? De cómo es que actúa el psicólogo del deporte, ¿verdad? Para lograr sus objetivos. A lo largo del primer módulo, nosotros pues ya obtuvimos una idea clara de lo que es la psicología del deporte. Y bueno, ¿verdad? Esos son como que pues los primeros pasos para ya pues poder uno empezar a intervenir, ¿verdad? O sea, uno empieza, ¿verdad? Sabiendo el campo de lo que uno va a utilizar y ya posteriormente pues uno va empezando a poner las manos a la obra, por así decirlo, ¿verdad? Un poco como pues el camino que ustedes están llevando ahorita con la psicología clínica, ¿verdad? Están aprendiendo qué es la psicología y ya posteriormente pues van aprendiendo cómo se va a aplicar, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver un poco de la intervención de la psicología del deporte. Y bueno, ¿verdad? Como siempre, son bienvenidas ahí sus preguntas y comentarios para ir enriqueciendo el tema. Entonces, ya actualmente tenemos protocolos de intervención, ¿verdad? Estos están documentados en libros, revistas y demás publicaciones. Si se acuerdan, ¿verdad? Lo que habíamos hablado de la historia de la psicología del deporte, pues nosotros vimos pues cómo eso se fue empezando, ¿verdad? Desde el saber empírico de muchos entrenadores, ¿verdad? Lo que pues ellos sabían y habían aprendido en su día a día, eso fue empezando y posteriormente pues fueron ahí juntando su conocimiento, ya posteriormente, ya en el siglo pasado, pues se dio el primer Congreso de Psicología del Deporte, ¿verdad? Donde pues ahí se unieron todos los psicólogos deportivos pues a ver qué estaban haciendo en cada lugar y eso fue lo que facilitó que se empezaran a publicar más libros, más revistas, en general más publicaciones que hablaban de la psicología del deporte. Y hoy por hoy ya tenemos aquí protocolos, ¿ok? ¿A qué nos referimos con protocolos? Por así decirlo, son como recetas, ¿verdad? Si yo quiero hornear un pavo, ¿verdad? Puedo meterme a internet, busco en Google recetas para pavo y me va a dar una guía que va a indicar paso a paso qué es lo que tengo que hacer para hornear ese pavo y una lista de los ingredientes que necesito, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, tenemos protocolos ya en la psicología del deporte que lo que me indican es qué debo hacer para intervenir en ciertas formas, o sea, qué debo hacer para solucionar ciertas situaciones, ¿verdad? Como les repito, ¿verdad? Bueno, y también ya ustedes han de saber al respecto, ¿verdad? Pues por las instancias en que están de la carrera, con los seres humanos no podemos trabajar en plan receta, ¿verdad? Tenemos que ir personalizando dependiendo de cada quien. O sea, un manual que nos diga, primero salude al paciente, luego pregúntele cómo está. Si le responde bien, haga esto. Si le responde mal, haga esto. Manuales así no existen, ¿verdad? Porque pues no funcionarían, ¿verdad? Sino que pues
más que nada van dando guías generales de lo que nosotros tenemos que buscar como objetivos a corto, mediano y largo plazo en nuestra intervención psicológica. Entonces, bueno, ya hoy por hoy tenemos protocolos y por así decirlo son de dominio público, ¿verdad? Los podemos encontrar ahí en libros y muchas otras cuestiones que pues están ahí a nuestra disposición. Entonces hoy nos vamos a enfocar aquí en este autor, Riera, y pues él habló de un modelo, ¿verdad? De cómo intervenir en el deporte, a qué nos debemos de enfocar, qué cuestiones pues deberían pues ver más nuestra atención o menos. Y él habló de esto, propone que las intervenciones emanen directamente de la propia psicología del deporte y no sean simples técnicas que provengan de orientaciones propias de la psicología clínica, ¿ok? Entonces, pues aquí ya vamos viendo, era algo que pues les habíamos mencionado un poco, que también habían visto el video donde salía la licenciada Patricia Jiménez, ¿verdad? Pues la psicóloga deportiva. Que bueno, ¿verdad? Mencionaban de que pues era importante meterse de lleno en lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ajá, como les he venido diciendo desde el principio del curso, para ser psicólogo deportivo nos quitamos nuestro sombrerito, ¿verdad? De psicólogo clínico y lo dejamos ahí en la silla para ya ponernos, ¿verdad? El pants ahí de, en este caso, de psicólogo del deporte, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El problema es que, pues, para empezar es imposible aplicar la psicología clínica en la psicología del deporte. O sea, ya sería algo totalmente distinto. Si nosotros quisiéramos aplicar la psicología clínica en la psicología del deporte, desde el principio tendríamos que tener un encuadre de psicología clínica. ¿A qué me refiero con esto? Un encuadre son las reglas y normas que tiene que acatar tanto el terapeuta como el paciente para que pues, se dé el trabajo. Por así decirlo, si yo quiero una cita con un psicólogo, lo más probable es que yo primero tengo que llamar a su clínica, agendar una cita, acordar pues un pago, una frecuencia para vernos y luego pues ya iniciar a trabajar, ¿verdad? Entonces, como ven, ese proceso no se puede dar en el campo de la psicología del deporte. El psicólogo del deporte ya está inmerso en el día a día del atleta, en este caso, y pues por lo mismo sería muy raro, ¿verdad? Muy ajeno, ¿verdad? Que pues se diera este otro entorno. Entonces, desde eso ya nos imposibilita que nosotros podamos ser clínicos. Entonces, por lo mismo, ¿verdad? Tenemos que comprender y Riera nos va a dar una idea, ¿verdad? Ya que pues ahorita, por así decirlo, nos dejaron en el aire, ¿verdad? Los que venimos ahí de un campo clínico, para decir, bueno, si no puedo hacer clínica, ¿qué puedo hacer? Si eso es lo que yo sé hacer. Pero no tengan pena, Riera aquí viene a brindarnos algo de luz. Entonces se menciona, se debe priorizar, estudiar la variabilidad del fenómeno deportivo y analizar las diferentes interacciones que se dan en el deporte para poder señalar y elegir aquellas cuestiones más relevantes en el momento que el deportista, entrenador o cualquier profesional interviene. Entonces, aquí hablamos. Primero, ¿verdad? Habíamos hablado nos menciona aquí la variabilidad. En nuestra sesión anterior, eh, hablamos un poco del afrontamiento, ¿verdad? De cómo es importantísimo para un deportista afrontar las situaciones cambiantes, ¿verdad? Que vienen a ser en un deporte. O sea, un partido de fútbol puede al minuto 80, ¿verdad? Que es ya cuando solo faltan 10 minutos. Al minuto 80 puede estar casi que en la bolsa de un equipo, ir ganando un 2-0 y en esos últimos 10 minutos el equipo que va perdiendo puede fácil meter 3 goles y aguarle la fiesta al otro equipo. Son cuestiones muy cambiantes. O más en las carreras de Fórmula 1, ¿verdad? Ustedes miran que pues esos autos van a una gran velocidad, de repente se juntan el montón de carros y el que iba ganando se queda hasta atrás y otro de los de la cola termina hasta adelante, ¿verdad? Entonces, hablamos aquí de la variabilidad y eso es algo muy importante, ¿verdad? A tomar en cuenta en la psicología del deporte. Es un poco distinto de pues cuando trabajamos en el área clínica, ¿verdad? Que pues ahí hablamos con la cotidianidad del paciente,
qué es su día a día, qué son sus problemas recurrentes, sino que pues ahí en el deporte es a lo que nos demande ese momento las circunstancias. Entonces ahí ya vamos viendo esa diferencia. Por otra parte, ajá, como psicólogos deportivos, tenemos que tener esa capacidad de analizar rápido para escoger bien la intervención, para analizar la situación que se está dando y entonces ya saber qué hacer. Se necesita mucha agilidad para lograr eso. Y por otra parte también nos enfocamos en lo más relevante, ¿ok? Por lo mismo que bueno, ¿verdad? Es algo que, como les mencioné, es totalmente cambiante y, y a la vez, pues es un enfoque distinto, porque, por ejemplo, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo de lo que es diametralmente opuesto. Un enfoque psicoanalítico, ¿verdad? Ustedes saben que en el psicoanálisis es hablar un poco del pasado del paciente, de su infancia, de su figura paterna, ¿verdad? Es algo de, pues, que no tenemos tiempo en el deporte, ¿verdad? Tenemos que ser rápidos y relevantes para, pues, ahí ir generando eso, ¿verdad? No tenemos el tiempo, por así decirlo, que tenemos en, en la psicología clínica para tener un plan a largo plazo de qué sé yo, como les repito, ¿verdad? En el psicoanálisis algunos años, en la terapia cognitiva algunos meses, ¿verdad? Sino que pues aquí tenemos que dar solución un poco más rápido, porque pues por las mismas situaciones del deporte, o sea, de aquí a un año, pues ya al deportista se le terminó la temporada del deporte que esté practicando, ¿verdad? Ya tiene que estar viendo en otras cosas. Entonces, ese es otro de los factores que tenemos que tomar en cuenta, para que pues nos hacen hacer este cambio que les mencioné de pasar de ser psicólogos clínicos a ser psicólogos deportivos. Y por otra parte, para aquí de nuevo hacemos énfasis en el enfoque multidisciplinario, ¿verdad? Aquí hablamos del entrenador o cualquier otro profesional que interviene, pues no se interviene a ciegas, ¿verdad? Sino que pues se interviene pues acompañado de todas estas otras personas que también están apoyando ahí a nuestro atleta. Entonces, compañeros, no sé si hay alguna duda o comentario hasta el momento de lo que estamos hablando. Por mi parte no, licenciado, todo muy claro. Gracias, David, muy amable. Entonces, pues ahí ya vamos viendo un poco. Ya ahorita sabemos, ¿verdad? De que pues aquí no vale la clínica, ¿verdad? Aquí tenemos que ir a la psicología y el deporte y eso que es enfocarnos en que las cosas van a cambiar, tener una visión muy pragmática, muy efectiva de dar soluciones en el momento y por otra parte tenemos que tomar en cuenta el enfoque multidisciplinario, ¿verdad? Todo esto ya nos da una idea. Entonces ya aquí hablar de en sí qué es el entrenamiento psicológico. El entrenamiento psicológico es una forma más de entrenamiento deportivo, ¿verdad? O sea, empezamos aquí desde esto. Este es un entrenamiento deportivo donde mientras se entrenan las habilidades técnicas, físicas y tácticas, se incide en la práctica de habilidades psicológicas como la atención, concentración y demás aspectos derivados del constructo de fortaleza mental. Ahora vamos a hablar un poquito más de qué es la fortaleza mental. Pero mucho hablar, ¿verdad? Y poco ver. Entonces ahí en la presentación, ¿verdad? Tienen un enlace que yo les busqué de lo que es una sesión de entrenamiento psicológico deportivo. Van a ver que es algo muy distinto a lo que pues ustedes tienen en mente de la psicología clínica y demás, ¿verdad? Entonces, pues ahorita por cuestiones de tiempo, ¿verdad? No nos vamos a tomar el tiempo para verlo en esta sesión, pero tanto en la plataforma como pues aquí en la presentación, ustedes van a encontrar el link para que pues puedan ver cómo es eso, ¿verdad? Pero pues si no estoy mal, este es el video donde sale, creo que un arquero de fútbol y está ahí llevando a cabo cierto entrenamiento de reflejos y a la par de eso, ¿verdad? Venía ahí también la intervención psicológica, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso nos va a dar una idea, ¿verdad? Más clara, pues el hecho de ver ahí el día a día. Pero hablando aquí un poco, ¿verdad? Pues bueno, hablamos de que, pues, ¿cómo es el día a día de un deportista? Pues entrenar, comer, dormir
y escuchar charlas técnicas, ¿verdad? Entonces, en medio de todo eso es que pues nosotros tenemos que intervenir, ¿verdad? Al momento de dormir, muy complicado poder intervenir. A la hora de comer, yo creo que menos nos arriesgamos ahí a que el atleta nos dé un puñetazo ahora por interrumpir sus alimentos. ¿Y dónde nos queda para intervenir? ¿Verdad? En el entrenamiento físico y en las charlas técnicas, ¿verdad? Entonces, aquí ya vamos viendo. Entonces, en esos momentos, pues bueno, se utilizan técnicas para el desarrollo de la atención, desarrollo de la concentración, desarrollo de las capacidades de visualización, manejo de la ansiedad, de diseño de metas, ¿verdad? O sea, aquí les estoy hablando todas las técnicas que uno tiene como psicólogo deportivo. Yo les digo, compañeros, pues en la medida que he estado dando este curso, yo creo que pues, o sea, sería interesante como una continuación donde ya se hablara solamente de esta técnica si se pusiera en práctica, ¿verdad? Eso creo que sería interesante, ¿verdad? Pero por el momento, como les digo, en este curso vamos a tener una idea de cómo intervenir, ¿verdad? Las técnicas pues quedarán ahí un poco escuetas, ¿verdad? En cuanto a su explicación, pero pues en eso vamos. Pero en general, compañeros, aquí hablamos del constructo fortaleza mental. Y por fortaleza mental, compañeros, es más o menos lo que nosotros estamos buscando, como el santo grial de la psicología del deporte. Así como en la psicología clínica, ¿verdad? Pues nosotros buscamos la salud mental en base al enfoque clínico que nosotros estemos usando, ¿verdad? O sea, la salud mental desde el psicoanálisis, ¿verdad? En el sentido de conocer la mayor parte del inconsciente, en el humanista existencial, ¿verdad? El tener un claro sentido de la vida, o desde el cognitivo conductual, ¿verdad? Pues tener claras pues las ideas centrales, ¿verdad? De cada quien y cambiarlas por unas más objetivas. Eso es lo que se busca en cada uno de los enfoques clínicos. Pero en la psicología del deporte lo que buscamos es la fortaleza mental, que lo vamos a dejar en algo muy amplio. Y fortaleza mental, que es el estado óptimo para rendir mejor en el deporte, que eso va a variar de cada quien en cada quien, ¿verdad? Hace poco alguien me mencionaba, yo rindo mejor cuando toda la gente me está viendo, ¿verdad? Hay gente que pues busca eso, ¿verdad? Que pues la gente lo mire para sentir esa presión, ese deseo de satisfacer. Hay gente que pues les va bien con eso. Por otra parte, hay gente que pues eso se vuelve una presión para ellos. Hay gente que estando contenta rinde bien. Hay gente que pues teniendo ciertos niveles de preocupación rinde bien. Entonces, varía mucho de persona a persona, pero en general lo que buscamos es eso, que como psicólogos nosotros logremos propiciar que el atleta se encuentre en el estado óptimo para rendir mejor. Bueno, entonces, como les mencioné, hoy Riera va a ser un poco aquí la base de nuestra presentación y vamos a entrar un poco en el enfoque que él propone, ¿verdad? Esa idea general de cómo nosotros deberíamos ir a intervenir. Entonces dice, tomando en cuenta que el objetivo del psicólogo es mejorar el estado mental con la finalidad de elevar el rendimiento deportivo, no es posible considerar un modelo de intervención donde no se tome en cuenta el aporte que otros profesionales que busquen mejorar el rendimiento puedan aportar al trabajo del psicólogo, ¿verdad? O sea, aquí cabe resaltar lo que hemos venido mencionando del enfoque multidisciplinario. Nosotros como psicólogos nos podemos ayudar de todas las personas que están alrededor de nuestro atleta, ¿verdad? Y les doy un claro ejemplo. Si nuestro atleta se siente hastiado de la dieta que tiene y por eso está perdiendo la motivación para continuar entrenando o no le encuentra sentido a todo eso que hace, pues bueno, ¿qué nos queda ahí? Podemos hablar con la nutricionista con quien está trabajando, pues para encontrar ahí alguna medida. O también, qué sé yo, en la fisioterapia, ¿verdad? Si miramos ahí que pues es un proceso que, que está siendo importante para el atleta, ¿verdad? Vamos con su fisioterapeuta, hablamos de cómo está el proceso y de esa manera, ¿verdad? Pues eso nos puede ayudar a que el atleta se sienta mejor. Entonces, o sea, va de dos vías, ¿verdad? El enfoque multidisciplinario, o sea,
tanto los demás que trabajan con el psicólogo nos pueden solicitar a nosotros que ayudemos, ¿verdad? Para que pues el ánimo esté bien. De igual manera, nosotros podemos hablar con todos esos otros profesionales para que ellos nos ayuden en nuestra causa de encontrar la fortaleza mental. Entonces, bueno, lo que mencionó Riera, ¿verdad? Aparte de esto que hablamos de tomar en cuenta el enfoque multidisciplinario, él habló de un modelo y él lo llamó el modelo relacional de las habilidades humanas, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo qué es cada una de ellas, pero primero habla de las habilidades humanas básicas, de técnicas interpretativas, el entorno en el cual se relacionan los deportistas, el entorno en el que se practica el deporte, los objetos con los que interacciona y los instrumentos para la ejecución, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo qué es cada uno de ellos. Para empezar, las habilidades humanas básicas, yo creo que pues eso es un poco lo que nosotros miramos como psicólogos en cuanto a la personalidad. Nosotros tenemos que conocer ese conjunto de rasgos que hacen al deportista ser como es, que lo hacen diferenciarse de los demás. Y entonces, pues eso es una parte de, ¿verdad? Para eso nos podemos valer de las evaluaciones, ¿verdad? Tanto psicométricas como cualquier otra opción que tengamos, pero todo empieza desde conocer a la persona. Por otra parte, ¿verdad? Aquí hablamos de las técnicas interpretativas, o sea, ¿se recuerdan de lo que habíamos hablado? De la importancia de conocer, de que el atleta esté atento a las cosas que pueden variar, ¿verdad? O sea, aquí habla de que el atleta debe ser capaz de poder interpretar su entorno y para ya tener alguna idea de saber qué va a pasar. O sea, les había hablado pues del ejemplo, ¿verdad? Del partido de fútbol que del minuto 80 en adelante lo remonta el otro equipo. O sea, debemos ir desarrollando en el atleta esa capacidad de entender el partido para saber, no, este partido no lo pueden remontar, ¿verdad? Si las cosas siguen como tal. El atleta debe poder como que pues interpretar las cosas para saber, para tener una idea de qué va a pasar, ¿verdad? Porque saber qué va a pasar es imposible, nadie puede ver el futuro, pero pues por lo menos conocer eso y también, ¿esto para qué? Para que pues el atleta pueda ya como que tener un plan previo de qué hacer cuando pasan esas cosas, ¿verdad? Entonces ya saber, bueno, si nos anotan el primer gol de la remontada, pues no pasa nada, voy a estar tranquilo porque sé que pues queda tiempo para hacer algo, ¿verdad? Pero pues ya cuando el atleta tiene esa capacidad de interpretar qué va a pasar en su competencia, ya tiene una idea de poder saber qué va a pasar y atenerse a eso. Por otra parte, hablamos del entorno en el cual se relacionan los deportistas, ¿verdad? Esto también habla un poco del aspecto social del deporte, de que pues para poder ayudar nosotros tenemos que conocer eso, ¿verdad? Si se está relacionando en un ambiente positivo, si se están relacionando en un ambiente agresivo, o qué tipo de ambiente está pasando, porque pues eso pues influye en nosotros como seres humanos, ¿verdad? Pues somos seres de muchas dimensiones biopsicosociales, y aquí habla más específicamente en lo social, ¿verdad? En qué entorno social se relacionan ellos. Por otra parte, esto pues ya es algo curioso, ¿verdad? Pues para uno que viene desde el campo clínico y habla del entorno en el que se practica el deporte. O sea, aquí hablamos del entorno físico. Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos casos. O sea, en el caso del fútbol. En el fútbol, ¿cómo están los deportistas? Están separados, ¿verdad? Ahora que pues está en boga este tema del distanciamiento social, pues fácil los deportistas pueden estar bien distanciados mientras están jugando fútbol, ya que es un campo grande, ¿verdad? Por otra parte, miremos el baloncesto. Es un campo mucho más pequeño. Entonces, compañeros, ahora les lanzo a ustedes la pregunta.
¿verdad? Para que pues hablemos de este tema que pues me parece un poco interesante. ¿Cómo creen que puede influir en el estado psicológico del deportista el hecho de jugar en un campo abierto a diferencia de jugar en un campo donde estén todos juntos? ¿Qué creen que puede pasar? ¿O en qué creen que son diferentes, ¿verdad? El hecho de jugar en un campo abierto o en un campo pequeño. Tal vez hay menos presión porque cuando es un campo grande, pues usted tiene que estar pendiente de todos los jugadores, no solo de uno. Sí, sí, Cintia, eso que acotas es interesante y no lo había visto de esa manera, ¿verdad? Pero pues, por así del hecho, ¿verdad? De tener un campo visual grande, ¿verdad? Uno ya, ¿qué estará haciendo aquí? ¿Verdad? Pues te obliga a tener más estímulos que procesar para pensar, ¿verdad? Pero yo les digo, compañeros, ¿verdad? Esto que menciona Cintia es importante, pero también pensemos esto que a mí se me ocurría, ¿verdad? Y también si a ustedes se les ocurren otras cosas, menciónenlo. Pero en el baloncesto, ¿verdad? En el básquet, ustedes miran que pues cómo es cuando van a pelear un rebote, ¿verdad? Que la pelota pega en la tabla y la van a agarrar. Eso es algo brutal, compañeros, y no sé si han tenido oportunidad de experimentarlo ustedes de primera mano, pero de repente ver a 10 personas en un espacio pequeño saltando por la misma pelota, puede volverse ahí algo muy tumultuoso, ¿verdad? Y ya si los ánimos están calmados, Dios guarde, ¿verdad? En cambio, pues en el fútbol, ¿verdad? Pues más allá de los tiros de esquina o todo eso, pues no, es cierto, ¿verdad? Claro que se puede pues también caldear un partido de fútbol, tenemos muchísimos ejemplos, pero es un poco más, no sé, por el hecho de pues estar un poco más libres, ¿verdad? A veces no están tan expuestos a estas fricciones y a estos rozos de los deportistas y eso influye en cómo se relacionan, ¿verdad? Entonces, pues también, como les digo, tomemos esto en cuenta fuera del deporte y también en nuestros entornos, ¿verdad? Yo creo que pues cuando nosotros recibimos clases en un entorno donde tenemos suficiente espacio, sentimos ahí cierta comodidad. En cambio, si pues yo aquí a la par tengo la mochila de mi compañero, a la par, pues qué sé yo, me está cayendo ahí de las migas del pan que se está comiendo mi otro compañero y tengo, pues qué sé yo, a alguien muy alto enfrente mío, ¿verdad? Eso va a influir de cierta manera en mi estado mental. Entonces, también influye muchísimo en el deporte. Por otra parte, los objetos que interaccionan, ¿verdad? Mencionaba aquí Riera la importancia, ¿verdad? De cómo el atleta percibe todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, hay deportes como el fútbol, ¿verdad? En donde, pues, ¿qué objetos utiliza el atleta para usarlos, ¿verdad? Pues son prácticamente pocos, ¿verdad? Más que nada sus zapatos, su uniforme, algún que otro protector y ya está. Por otra parte, pues también, digamos, en la gimnasia. La gimnasia es un ejemplo de un deporte donde pues se utilizan muchos objetos, ¿verdad? Pues hay anillos, hay barras, está el potro, ¿verdad? O incluso en la gimnasia rítmica, ¿verdad? Que se utilizan balones, cintas, mazos, ¿verdad? Todo eso. Entonces, pues eso ya puede generar ahí ciertas interacciones también, ¿verdad? O sea, em, por ejemplo, pues bueno, ahora ya vivimos en una sociedad muy cambiante en cuanto a los roles de género, ¿verdad? Pero pues, se dan cuenta, sería muy curioso, qué sé yo, ver a nuestro abuelito, ¿verdad? De todos nosotros, de una época de roles de género muy rígidos, sería muy curioso ver a nuestros abuelitos pues ahí jugando, ahí bueno, no jugando, ¿verdad? Sino practicando gimnasia rítmica. Imagínenselo con esas cintas, ¿verdad? Que utilizaban, ¿verdad? Si alguno de sus abuelitos practicó gimnasia rítmica, ¿verdad? Pues bueno, ¿verdad? Qué notable, ¿verdad? Pero me imagino que él ha haber sido poco de varios, ¿verdad? Pero imagínense eso, ¿verdad? O sea, hay ciertas cuestiones que pues por los objetos con los que se practica el deporte, pues eso puede generar, ¿verdad? Cierta manera de interactuar entre las personas. Y bueno, ¿verdad? Pues por eso va el lado de los instrumentos de la ejecución. No, yo, me confundí. Lo que expliqué ahorita como los objetos con los que interacciona, ¿verdad? Es el 6, ¿verdad? Los instrumentos
para la ejecución, ¿verdad? Los objetos con los que interacciona iban más con el campo del entorno, ¿verdad? Con el hecho de todas estas cuestiones, pues, que fueran, por así decirlo, la cultura física de lo que está alrededor. O sea, si las instalaciones donde practica su deporte están en buen estado, si su campo de entrenamiento es efectivo, ¿verdad? Ahí hablamos más que nada de eso. Y bueno, entonces lo importante del modelo de Riera, ¿verdad? Ya viendo un poco eso, ¿verdad? Lo que nos mencionaba él es decir, entendamos todo esto del atleta e intervengamos donde miramos que hay una falla, ¿verdad? Eso podría resumir ahí claramente el enfoque de Riera. Pero bueno, ¿verdad? Ya haciendo un análisis de eso, lo importante del modelo de Riera es comprender que la propuesta de este modelo es que el psicólogo diseccione las tareas en función de las habilidades que se quieran trabajar. O sea, si yo quiero trabajar trabajo en equipo, ¿en qué de los anteriores factores me voy a enfocar? ¿Cuál o cuáles voy a utilizar para esa tarea? Y que el entrenador proponga los ejercicios a realizar, ¿verdad? O sea, volvemos aquí al hecho de que pues es a través del entrenamiento físico o la charla técnica donde tenemos chance de intervenir, lo cual posibilita que el entrenamiento pueda ser observado y seguido tanto por uno como el otro, ¿verdad? Esa es una ventaja grandísima que podemos tener aquí en la psicología del deporte, que es el hecho de contar con retroalimentación en tiempo real de lo que estamos haciendo, ¿verdad? En ese momento nosotros podemos escuchar al entrenador que nos diga, ah, mira, esa intervención que hiciste me gustó, esa intervención que hiciste creo que no la entendí mucho el por qué, ¿verdad? Eso no nos pasa en la psicología clínica, ¿verdad? Estamos ahí y nosotros nos quedamos con la duda de si eso fue lo más apropiado o no, ¿verdad? Entonces, ese es un beneficio y Riera mencionaba eso, ¿verdad? De aprovechar eso que tenemos ahí, ¿verdad? Y si el entrenador no nos los da, preguntarle a él qué opina de nuestra intervención. Obviamente, pues, sabiendo que él va a entenderlo desde su perspectiva como entrenador, ¿verdad? No como nosotros los psicólogos, pero a pesar de eso es muy importante la retroalimentación que nos puede dar. Y bueno, entonces para cerrar un poco, aquí tenemos un pequeño caso clínico, ¿verdad? Donde, pues ya tomando en cuenta todo esto, podemos ahí analizarlo, ya sea pues a través del modelo de Riera o a través de lo que estamos ahí hablando del curso. Entonces, por lo mismo ahorita vamos a ver aquí en qué consiste este caso. Entonces, para darle aquí un toque participativo, voy a pedir aquí a alguien que me lea este primer segmento y luego vamos a ir con alguien más. Entonces, viendo aquí un poco el orden que me aparece aquí en la lista, vamos a darle chance a Alejandra. Alejandra, por favor, ¿podrías empezar a leer este texto? Caso clínico para la aplicación. Dan es el co-capitán y juega de centro en su equipo de fútbol americano. Su equipo no posee un talento sobresaliente, pero si todos dan en el máximo esfuerzo y juegan en conjunto, el equipo debería tener una temporada exitosa. Cuando la puntuación del equipo se desliza por debajo del 500. Gracias. Gracias, Alejandra. Hasta ahí. Muy amable. Entonces ahora vamos a darle chance a ella que finalice a Andrea. Andrea Guadalupe, ¿puedes tú terminar el texto? Sí, licenciado. Gracias. Dan se frustra con algunos miembros de su equipo que no parecen luchar tanto como él. A pesar de ser más talentoso que él, estos jugadores no buscan los desafíos, no están tan motivados y a menudo se rinden frente a la adversidad. Dan se pregunta qué puede hacer para Motivar. motivar Ujú. a algunos de sus compañeros del equipo. Muy amable, Andrea. Gracias. Entonces, pues bueno, aquí tenemos un pequeño caso clínico de, bueno, ya que tenemos una idea de cómo intervenir, ¿qué haríamos en este caso? Entonces, en pocas palabras, ¿verdad? Dan está en un equipo más o menos, ¿verdad? Y a él lo frustra el hecho de ver que hay jugadores que juegan igual o mejor que él y no dan su máximo esfuerzo. Y eso podría hacer de que el equipo, en vez de ser más o menos, fuera un equipo
bueno, por así decirlo. Entonces, compañeros, les voy a dejar aquí la diapositiva de Riera y tomémonos pues, ahorita unos 5 minutos para discutir qué haríamos. Entonces, compañeros, tomando en cuenta ese caso, ¿cómo empezarían ustedes a tratar con ese equipo para lograr eso? ¿Verdad? Que haya una mayor cohesión y específicamente que Dan se sienta mejor. ¿Alguien se anima aquí a empezar a probar eso? Bueno, entonces voy a pasar aquí yo primero, ¿verdad? Viendo el caso específico de Dan, ¿verdad? Ahorita nos vamos a centrar en él, ¿verdad? Habilidades humanas básicas. Como les mencioné, esto tenía que ver un poco con la personalidad del deportista, ¿verdad? Conocer quién es él, ¿verdad? Entonces, pues ya nosotros podríamos primero evaluar a Dan y ver si él cómo se relaciona con el éxito, ¿verdad? Para él, ¿qué es el éxito? Porque pues a veces, pues por su percepción de lo que puede ser el éxito, puede que eso le esté generando ahí cierto sufrimiento, ¿verdad? Luego, técnicas interpretativas, ¿verdad? Podríamos ver qué tanto a Dan se le facilita comprender qué es lo que pasa en el partido y a lo mejor tal vez si él entendiera mejor el deporte, él podría ver que tal vez sus compañeros sí están dándolo todo, ¿verdad? Y él tiene solo otra concepción de lo que debería pasar y por lo mismo se frustra, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Es una opción. Como les digo, aquí todos son suposiciones, ¿verdad? Y todo vale. El entorno en el cual se relacionan los deportistas, ¿verdad? Yo creo que pues esto sería lo más importante en este caso específico, ya que miramos que aquí es un problema de trabajo en equipo, ¿verdad? Que no está haciendo un trabajo en equipo positivo, por lo menos desde la perspectiva de Dan. Y hay que ver cómo está la comunicación, ¿verdad? En ese grupo. Si tal vez hay muchos reproches, si tal vez no hay apoyo, ¿verdad? Y por lo mismo, él solo es un síntoma de eso, él se pone a dar en cuenta. El entorno en el que se practica el deporte, yo creo que pues ahí había poco que ver, ¿no? Pues entender un poco tal vez, qué sé yo, el campo donde ellos juegan no es el apropiado y por eso no pueden rendir bien, ¿no? No tiene mucho que ver, pero sí hay que hablar de ese tema, de eso. Los objetos con los que interacciona, ¿verdad? De nuevo, ¿será que está en buenas condiciones el lugar donde ellos entrenan y juegan? ¿O será una cuestión de que los uniformes y demás equipos de protección no sean los apropiados? Bueno, esto último creo que no mucho, ¿verdad? En este caso específico, pero, o sea, esto que hicimos, ¿verdad? Ir yendo punto por punto para ver, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? Es lo que nos da un poco más de guía. Ya vieron, o sea, tal vez al principio estábamos un poco vacíos, en blanco, de saber qué hacer, y por eso no sabemos dónde entrar, pero ya viendo esto nos dimos cuenta. Tal vez la clave estaría aquí, ¿verdad? En revisar cuál es el entorno en el cual socializan esos deportistas, ¿ok? Entonces, buenos compañeros, pues en esto consistía aquí la exposición de hoy. Les agradezco aquí por haber participado. Entonces, antes de que pasemos ahí brevemente a ver una cuestión de la tarea, ¿tienen alguna duda o comentario que se aclare? De mi parte, todo claro. Gracias, Cintia, muy amable. Gracias, David, también muy amable ahí por participar. Entonces, compañeros, pues bueno, esta fue la sesión de hoy y vamos allá a subirla a lo largo de este día.